finita. Ejemplo 18.5, bueno, ejemplos ya vimos. Dice, de esta manera, para cálculos exploratorios, a menudo se prefiere el método de Newton. Vean, para cálculos exploratorios, es decir, cuando no conozco el grado del polinomio al que quiero aproximar, ¿no? Al que quiero interpolar. ¿Sale? Hasta ahí, pues es lo que les quería yo mencionar de estos dos métodos, cuándo utilizar uno, cuándo se recomienda uno, cuándo el otro, y que existe pues una forma de calcular el error, ¿sale? El error. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Por favor, digan. No, ¿No? profe. No, profe. Ok, entonces, pues terminamos con esto de el polinomio o los polinomios de interpolación y vamos a empezar a ver la siguiente unidad, que es la unidad 4, que se llama aproximación funcional, si no mal recuerdo, y que tiene que ver con técnicas de optimización para, igual, vamos a partir de una tabla de datos o de una serie de datos, los cuales, a diferencia de los datos anteriores, déjenme compartir ahí ya ven la página del curso, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Ajá, entonces, les decía, es la unidad 4, vean, se llama aproximación funcional. Esta información se las activé desde la clase anterior, desde la semana pasada. Ya está ahí, están los temas con sus respectivos links y está el primer método, está el resumen del método de mínimos cuadrados lineales, está la actividad de lectura y están los 3 videos de el primer tema, ¿no? Sí, como pueden ver, pues también son 3 temas, bueno, incluyendo la introducción, obviamente. Realmente son 2 temas de métodos numéricos, son 2 métodos numéricos que vamos a ver, el método de mínimos cuadrados lineales y el método de mínimos cuadrados de segundo orden, ¿sale? Entonces empezaremos pues en este orden, primero la introducción, luego el método de mínimos cuadrados lineales, hasta llegar al final con el de segundo orden. Bien, el nombre de la unidad, aproximación funcional. Vean, esta unidad es muy similar, en ese sentido, es muy similar a la unidad anterior. Si se acuerdan, la otra también decía aproximación funcional. Si se fijan, era interpolación y aproximación funcional. Aunque no es lo mismo, ¿no? Aunque no es lo mismo lo que hacemos acá que allá, pero tiene mucho que ver, porque también hacemos aproximación funcional para nosotros poder llegar a un modelo matemático, ¿no? Esta sería la aproximación funcional. En este caso también serían polinomios, ¿no? Que les dije yo desde clases anteriores, por favor, anoten, grábense la fórmula del polinomio, la fórmula general de los polinomios, porque las vamos a estar utilizando en los métodos que vienen. Y en esta unidad, pues no es la excepción, ¿no? También vamos a utilizar esa fórmula para hacer la aproximación funcional a estos modelos matemáticos y después, obteniendo el modelo matemático, pues vamos a poder hacer diferentes cosas que vamos a platicar más adelantito. Bien, entonces como parte de la introducción, pues, de esta unidad, yo les puedo decir que vamos a partir igual de una serie de datos, de una tabla de datos, ¿no? Como lo hacíamos en los métodos anteriores, vamos a tener una tabla de datos, las cuales, o los cuales, este tipo de datos, a diferencia de los anteriores, ¿no? Vamos a considerar que tienen cierto grado de error, ¿sale? Los datos de los métodos anteriores, de la unidad anterior, que fue Newton y Lagrange, ahí nosotros, aunque no se menciona, o si hicieron su actividad de lectura, lo tuvieron que haber leído, los datos no contienen error, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, teníamos 2 columnas en la tabla. Teníamos X y teníamos la columna de las Fs de X. Y ahí nosotros decíamos,
cuando x es igual a 0, logaritmo perdón, cuando x es igual a 1, logaritmo de 1 era 0, ¿no? Ahí no hay pierde, pues no es una aproximación, no, es 0 y punto. Logaritmo de 4 era tal, logaritmo de 5 era tal, logaritmo de 6, es decir, son datos exactos, no tienen ningún grado de error, ¿no? En los mismos, puesto que son datos que ya están definidos por una función. ¿Sale? Eh, Acá no, acá en esta unidad, la unidad 4, vamos a partir de que son datos que van a tener cierto grado de error. ¿Y este tipo de datos de dónde proviene o dónde se da? Este tipo de datos es muy común para nosotros o para ustedes como futuros ingenieros, para nosotros como ingenieros, es muy común eh, que vamos a estar tomando lecturas en el laboratorio, por ejemplo, es decir, son datos experimentales, ¿no? Generalmente son datos experimentales y cuando hablamos de datos experimentales, generalmente tienen cierto grado de error, ¿sí? Cuando hablamos de datos experimentales, generalmente van a tener cierto grado de error. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que los datos experimentales tengan cierto grado de error? Eh, Muchos de ustedes probablemente en vocacional o en el bachillerato, en el nivel medio superior, han llevado materias como metrología o como mediciones, ¿no? Alguna materia donde se ven este tipo de errores de los datos experimentales, ¿no? ¿Alguno de ustedes me quiere mencionar algún tipo de error que podemos tener? Imagínense que ustedes están tomando lecturas de corrientes y voltajes en el laboratorio de circuitos eléctricos. Son datos experimentales que armaron su circuito, están tomando lecturas y están tomando sus mediciones, pero se considera que esas mediciones tienen cierto grado de error. ¿Por qué? A ver, quienes andan por allá en cuarto, quinto, ya a estas alturas deben tener una idea de por qué tenemos errores en los datos experimentales. Pues depende, a veces es por la intensidad del voltaje varía. Entonces, no siempre es exacto. Yo que he hecho prácticas ahorita de análisis de circuitos, en cálculos a mí me da un error, bueno, una cierta corriente X, digámoslo así, y experimentalmente al hacer los cálculos con multímetros, como que hay una cierta diferencia entre los cálculos hechos a mano y lo experimental. Y ya nos explicaron que a veces suele ser por el pequeño campo que se hace interferencia de los aparatos bueno, que se conectan. Entonces, ese es como que, bueno, en este aspecto me doy una idea que ese es el error o diferencia que hay entre ambos cálculos. Por ejemplo, ese puede ser un tipo de error, ¿no? Un tipo de error que no necesariamente va a ser un error. Lo que pasa que cuando uno hace sus cálculos, pues todo lo considera ideal, ¿no? La resistencia ideal, la resistencia que estás utilizando para medir tu voltaje o la carga que estás utilizando, consideras que tiene ciertas características a veces ideales y que pues cuando haces el cálculo de esa forma, pues te va a dar un resultado. Cuando ya lo llevas a la práctica, pues vemos que una resistencia que compras por ejemplo, de 1K, que a veces ni siquiera es de 1K, tú la mides la resistencia y te va a dar, de acuerdo a la temperatura, va a haber ciertos cambios, de acuerdo a la corriente que esté circulando por ella, es decir, tiene todas estas variantes, ¿no? Por las cuales pueden suceder el error en tus mediciones. Sin embargo, bueno, lo vamos a considerar como una de las fuentes de error, ¿no? De este tipo de mediciones. Podría ser esa una de las fuentes de error. ¿Alguna otra que me puedan mencionar? Igual, como dice mi compañero, por la resistencia que tienen los aparatos de medición como el multímetro, ya sea digital o analógico, sí cambian bastante. Como dicen
las mediciones ya no son las mismas. ¿Pero te refieres a la resistencia qué? ¿Al donde estás midiendo el voltaje o la resistencia interna del aparato o qué? Resistencia interna del multímetro, en este caso. Del multímetro. Es decir, ahí puedes estar tomando lecturas que no son tan reales, ¿no? El voltaje real puede ser 1 y lo que tú estés tomando va a haber alguna variante, ¿no? En menor o mayor medida, no sabemos, pero hay una variante que no es la real, ¿no? Y el aparato, ¿no? En este caso el dispositivo, el instrumento de medición, pues a eso se le llama que no está calibrado el instrumento de medición, ¿no? Un instrumento de medición, un buen instrumento debe estar calibrado y eso se hace cada determinado periodo de tiempo, es decir, se tiene que estar revisando, se tienen que estar calibrando, se tienen que estar certificando que los aparatos estén normalizados, que estén dentro de los límites, ¿no? Que permite la norma y que están certificados, ¿no? Pero pues como sabemos, en los laboratorios no vamos a tener ese tipo de aparatos, ¿no? Que nos estén certificando y que nos estén calibrando esos dispositivos a cada rato, ¿no? Cada 6 meses, o sea, seguramente muchos de ellos tienen años que no los calibran. Sin embargo, más adelantito ustedes de hecho llevan una materia, o al menos una, no sé si llevan metrología, pero si no mal recuerdo, hay una materia que se llama mediciones eléctricas, donde se analizan todos los tipos de errores que pueden tener en sus mediciones, justamente, y cómo hay que abordarlos, cómo hay que considerarlos, cómo hay que calcularlos, ¿no? ¿Qué tanto es el error, ¿no? De una medición eléctrica, que en este caso, pues para ustedes es muy, muy importante. Van a llevar más adelante toda esa teoría de las mediciones eléctricas, ¿sale? Entonces, puede ser que el aparato esté mal calibrado. ¿Algún otro tipo de error que hayan visto, ya sea aquí en la carrera o en la vocacional, o en el bachillerato, pues en el nivel medio superior, que hayan Profe, llevado? ¿podría ser de materiales? Bueno, o sea, me refiero a longitud de algún material por la expansión, Longitud. por calor y eso. Ajá, puede ser, por ejemplo, por temperatura, ¿no? Como les decía hace rato, una resistencia a cierta temperatura, ¿no? Sus niveles no son los mismos cuando esa temperatura cambia, ¿no? O sea, ya sea menor o mayor. Cuando es una temperatura muy alta, por ejemplo, pues la capacidad de la resistencia varía, ¿no? Tiene ciertos límites. De hecho, cuando ustedes ven la especificación de la resistencia te va a decir más o menos 5%, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Si lo han visto, quienes han calculado la resistencia, quienes han seleccionado resistores, pues tienen ahí unas bandas que significan, pues, eso, ¿no? La tolerancia que le llaman, ¿sale? ¿Por qué? Porque va a depender, pues, muchas veces de esa temperatura. ¿Alguna otra fuente de errores estamos hablando de los errores en los datos experimentales, ¿no? Como les decía yo, imagínense que están midiendo en un laboratorio voltajes y corrientes. Entonces ya vimos que los aparatos puede que no estén calibrados, la temperatura influye, ¿qué más? ¿Algún otro? Podría ser por el bueno, por el uso del material, profesor, y que de tanto usarlo ya no dé la misma eficiencia que antes. Pero ¿de qué material hablamos? ¿Del material De los empleado resistores. en el circuito? Sí, del desgaste podría ser de los dispositivos, ¿no? Donde se esté midiendo, errores humanos, ¿qué tipo de errores humanos me pudieran mencionar? Ahorita me han dicho los materiales, los del dispositivo, pero errores humanos, ¿ustedes creen que no hay errores humanos en las mediciones? Huerta levantó la mano, adelante. Podría ser, bueno, en un, ¿cómo se puede decir? Un marcador análogo, por decirlo así.
el ver, por ejemplo, una aguja que se supone que estaría en cero, digamos, en vez de verla derecho al aparato como tal, que sea un poco de lado y eso va a marcar cierto error, ¿no? Ok, ¿cómo se llama ese error, sabe? Pues sí, sí me dijeron, pero ya no me Ya se le acuerdo. olvidó. A ver, José Carlos, tiene levantada la mano. José Carlos, ¿sí está o no está? No, que ya la bajó. ¿Quién más? ¿Alguien más sabe cómo se llama ese tipo de error? Dice su compañero cuando estás viendo una lectura que no es, sobre todo cuando son dispositivos analógicos, ¿no? Que estás viendo algún tipo de aguja en la pantalla, pero resulta que puedes ver una cosa por otra. Y dice su compañero, si lo estás viendo de lado, exactamente. A eso se le llama error de paralaje, ¿no? Error de paralaje, es decir, que no estás ubicado de manera correcta enfrente del aparato a la altura correcta y es muy común, sobre todo con ustedes cuando están de estudiantes, que armamos los equipos, no sé, en el laboratorio de circuitos eléctricos, ¿no? Arman los equipos y luego dicen, a ti te toca tomar las lecturas, a ti te toca anotarlas, yo las voy a ir diciendo, tú las anotas, y tú vas haciendo los cálculos, y tú, bueno, resulta que el que va diciendo las lecturas está allá atrás y desde allá se anda asomando y diciendo, son 25 miliamperes cuando realmente son 24.2, ¿no? Pero él ve 25 porque anda por allá, ni está enfrente del aparato, ni está viendo una lectura errónea, ¿sale? A eso se le llama error de paralaje. Estás mal ubicado frente a la pantalla del aparato. Sí, esa es otra fuente de error, por ejemplo. Otra fuente puede ser alguna deficiencia visual que tengamos, ¿no? Por ejemplo, los que usamos lentes, a veces vemos una cosa por otra, ¿no? De repente, y ya lo anotas y así se queda, ese es el error humano que va a tener, que van a tener mis mediciones eléctricas, ¿no? Entonces, y así podemos encontrar distintas fuentes. Por acá veo dos manos levantadas. José Carlos, ahora sí. También podría ser un error humano el de la llamada selección de datos, ¿no? En los multímetros que se seleccionan corriente directa o alterna. Ajá, por ejemplo, ¿no? Seleccionar una mala función del instrumento que estés usando, un multímetro, ¿no? Hay veces que estás en corriente directa y era corriente alterna y de repente andas viendo ahí cosas que no son. Ese es otro error humano. ¿Algún otro, quién es más? Gaona tiene levantada la mano. Sí, también por ese tema que estaba mencionando, también estaría el valor eh, óptimo aproximado y lo que nos mencionó al principio del semestre, que sería la exactitud y precisión de números. Ujú, también, ¿no? Entonces vean, cualquiera que sea la fuente, pues lo que quiero concluir con esto es que primero tengamos una idea de dónde provienen esos datos, que aquí simplemente la teoría de la regresión, la teoría de regresión o el método o los métodos de mínimos cuadrados simplemente me dicen, nosotros vamos a considerar datos que contienen errores, es decir, tienen cierta variabilidad esos datos, ¿no? Tienen ciertos errores. Eh, y lo que yo quiero es que ustedes tengan la idea de dónde provienen esos errores, no nada más decir, bueno, pues yo considero datos con errores y ya le aplico la técnica numérica para optimizarlos, minimizar esos errores y obtener un modelo matemático. ¿Sale? Esa es la idea, ¿no? Pero ya saben ustedes de dónde pueden provenir esos errores. Y les digo, este tipo de datos son generalmente, o en la mayoría de los casos, son datos experimentales, que para nosotros es muy común, les digo, estar en el laboratorio, estar haciendo pruebas, ya sea en tu vida profesional también, no nada más en la escuela, o sea, en tu vida profesional vas a hacer pruebas de resistividad de terreno, de un montón de cosas que se hacen cuando uno diseña una instalación eléctrica que pues vas a tener que hacer tus mediciones, ¿no? Y en el mejor de los casos, confiar en que tus aparatos
tienen una buena precisión, están calibrados, están normalizados, es decir, no tienen errores, en el mejor de los casos, ¿no? Pero generalmente hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar todos esos errores. Entonces, bueno, independientemente de cuál sea la fuente de los errores, ya sea humanos, ya sea de instrumentos, ya sea de lo que sea, nosotros vamos a considerar pues que nuestros datos tienen esos errores, ¿sale? Y para que nosotros apliquemos estas técnicas de métodos de mínimos cuadrados, ya sean lineales o de segundo orden, significa que a nosotros nos interesa el comportamiento de esos datos, es decir, cuál es la tendencia de esos datos, cuál es su comportamiento. Entonces, para yo saber eso, los tengo que graficar, ¿no? Una vez que grafico los datos, yo debo encontrar el modelo matemático que representa ese comportamiento. Si es una línea recta, bueno, pues voy a encontrar una línea recta que represente ese comportamiento de los datos. Si es una parábola, bueno, pues entonces voy a encontrar el modelo matemático, ¿no? Afortunadamente yo ya sé que si es una parábola, pues lo ajusto a un polinomio de segundo grado y me va a dar ese comportamiento de esos datos. Ahora, ¿cómo va a ser el ajuste? Minimizando los errores. Justamente por eso se llaman métodos de mínimos cuadrados. Significa que vamos a minimizar los errores o también se les conoce como métodos de mínimos errores cuadrados, ¿sí? Porque justamente la técnica trata de minimizar los errores elevándolos al cuadrado, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que veremos en esta unidad, pues, si se fijan, tenemos dos métodos, el método de mínimos cuadrados lineales y el método de mínimos cuadrados de segundo orden, ¿sale? Está activado toda la información del primer método, del mínimos cuadrados lineales, MCL, y después les activo la otra información, ¿sale? Entonces, vamos a ver como parte, pues, de lo que estamos viendo, como parte de la introducción, el resumen que tenemos aquí. Si ustedes le dan clic ahí al resumen de este método, pues vamos a abrir este PDF, ¿no? Donde viene igual, pues, el nombre de la unidad, aproximación funcional, y regresión por mínimos cuadrados, que también a estas técnicas o a la técnica de minimizar los errores se le llama regresión, regresión ya sea por mínimos cuadrados o regresión de segundo orden, que vamos a ver ahorita. Bien, introducción. Dice, cuando los datos tienen errores sustanciales, es decir, cuando tienen algún tipo de error, ¿no? Que ya platicamos de dónde pueden venir, la interpolación polinomial es inapropiada, ¿sí? Resulta que si los datos contienen errores, hacer interpolación, por ejemplo, pues me va a dar error, ¿no? La interpolación no va a ser adecuada, no va a ser correcta. Sí, por eso les decía que cuando utilizamos las técnicas de interpolación, que fueron la de Newton y la de Lagrange, estamos considerando que los datos de la tabla o de las tablas no tienen errores. Y si ustedes se fijaban, era el logaritmo de algo, tenías la f de x ahí, ¿no? Tal cual. A 6 dígitos no había errores, ¿no? Entonces son datos que no tienen errores. Y si nosotros quisiéramos hacer interpolación con una tabla de datos donde sí tienes errores, pues entonces habría errores en tus cálculos, ¿no? Valga la redundancia, no sería correcto, que ahorita vamos a ver por qué. Entonces dice, cuando los datos tienen errores sustanciales, la interpolación polinomial es inapropiada, es decir, no se debe hacer. Y puede dar resultados poco satisfactorios cuando se utiliza para predecir valores intermedios, ¿sí? Con frecuencia, los datos experimentales son de este tipo, es decir, son datos que tienen errores. Por ejemplo, en la figura 4.1a se muestran 7 datos obtenidos experimentalmente. En esta figura de acá tenemos 7 datos que se muestran obtenidos experimentalmente. Y entonces estos 7 datos, estos de aquí, dice, se muestran 7 datos obtenidos experimentalmente que representan una variabilidad significativa. Si se fijan estos datos, ¿qué podemos decir de estos datos? Vean,
Dice, en la figura 4.1a se puede ver que hay una posible relación entre X y Y, obviamente, porque para graficarlos estos datos deben salir de una tabla con sus coordenadas en X y en Y de cada uno de estos puntos, ¿no? Para irlos graficando. También se puede ver que la tendencia general indica que los valores altos de Y estarán asociados con valores altos de X, ¿no? Es decir, a medida que vamos haciéndonos para acá en un dato u otro, pues vamos obteniendo valores altos de Y para valores altos de X. Es lo único que puedo decir de esa serie de datos. Pero si ustedes observan ya una vez graficados, pues vamos a ver que dentro de una banda, dentro de un ancho de banda, por ejemplo aquí dentro de este ancho de banda, ¿no? Estos datos tienen una tendencia lineal, es decir, si se fijan, va tendiendo hacia acá. Si yo quisiera encontrar un modelo matemático que me represente esta serie de datos, pues el mejor modelo sería una línea recta que los va a representar o que va a representar su comportamiento de esa misma forma, ¿no? En una línea recta. ¿Sí lo ven? Entonces, dentro de ese ancho de banda, su comportamiento de estos datos, pues es una tendencia lineal, ¿no? Por ejemplo, y es lo primero que debo hacer. Una vez que tengo mi tabla de datos, lo grafico la dispersión de datos, a esto se le llama dispersión de datos, pues para conocer cuál es el comportamiento de esos datos. Ahora, si acá hiciera este comportamiento, por ejemplo, que aquí estuviera un dato, acá otro, acá otro, acá otro, es decir, que fuera bajando, entonces el comportamiento ya no es lineal, sería un comportamiento pues como de una curva hacia abajo, ¿no? Un comportamiento parabólico. Entonces, vean, va a depender mucho pues de la tendencia de esos datos, del comportamiento de esos datos, para que yo defina qué modelo matemático puede ser mejor y ayudarme en encontrar, ¿sí? En encontrar ese modelo matemático que minimice los errores y que represente el comportamiento de esos datos. ¿Sale? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Jóvenes? ¿No? ¿No hay dudas? No, profesor, ninguna. Ok, entonces vean, vamos a continuar con la lectura, pues para seguir platicando de esto. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, regresamos en 5 en cuanto se corte. Bien, dice, si un polinomio de interpolación de sexto grado se ajusta a estos datos, es decir, a estos de aquí, pasará exactamente a través de todos los puntos, figura 4.1b. Hasta ahí le vamos a dejar y regresamos en 5.